Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de la Cenicienta. Érase una vez una hermosa joven que vivía con su madrastra y dos hermanastras que la obligaban a hacer todo el trabajo de la casa. La pobre joven tenía que cocinar, limpiar y también lavarles la ropa. Cansada de trabajar, la joven se quedó dormida cerca a la chimenea y cuando se levantó con la cara sucia por las cenizas, sus hermanastras se rieron sin parar y desde entonces comenzaron a llamarla Cenicienta. Un día llegó a la casa una invitación del rey a un baile para celebrar el cumpleaños del príncipe. Todas las jóvenes del reino fueron invitadas y Cenicienta estaba muy feliz. Sin embargo, cuando llegó el día de la fiesta, su madrastra y hermanastras le dijeron: Cenicienta, tú no irás, te quedarás en casa limpiando y preparando la cena para cuando regresemos. Las tres mujeres salieron hacia el palacio, burlándose de Cenicienta. Cenicienta corrió al jardín y se sentó en un banco a llorar. Ella deseaba con todo su corazón poder ir al baile. De repente, apareció su hada madrina y le dijo: No llores, Cenicienta, tú has sido muy buena y mereces ir al baile. Agitando su varita mágica, el hada madrina transformó una calabaza en un coche, 3 ratones de campo en hermosos caballos, y a un perro viejo en un cochero. Cenicienta no podía creer lo que veía. Muchas gracias, exclamó Cenicienta. Espera, no he terminado todavía, respondió el hada madrina con una sonrisa. Con el último movimiento de su varita mágica, transformó a Cenicienta. Le dio un vestido y un par de zapatillas de cristal, y le dijo: Ahora podrás ir al baile, solo recuerda que debes regresar antes de la medianoche ya que a esa hora se terminará la magia. Cenicienta agradeció nuevamente al hada madrina y muy feliz se dirigió al palacio. Cuando entró, los asistentes, incluyendo sus hermanastras, no podían parar de preguntarse quién podría ser esa hermosa princesa. El príncipe, tan intrigado como los demás, la invitó a bailar. Después de bailar toda la noche, descubrió que Cenicienta no solo era la joven más hermosa del reino, sino también la más amable y sincera que él jamás había conocido. De repente, las campanadas del reloj se hicieron escuchar, era la medianoche. Cenicienta se estaba divirtiendo tanto que casi olvida las palabras del hada madrina. Oh, no, debo irme, le dijo al príncipe mientras corría fuera del salón de baile. Ella salió tan deprisa que perdió una de sus zapatillas de cristal en la escalinata. Decidido a encontrar a la hermosa joven, el príncipe tomó la zapatilla y visitó todas las casas del reino. Cuando el príncipe llegó a casa de Cenicienta, sus dos hermanas y hasta la madrastra intentaron sin suerte probarse el zapato de cristal. Él se encontraba a punto de marcharse cuando escuchó una voz. ¿Puedo probarme la zapatilla?, dijo Cenicienta. La joven se probó la zapatilla y le quedó perfecta. El príncipe sabía que esta era la hermosa joven que estaba buscando. Fue así como Cenicienta y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de El perro y su reflejo. Un perro muy hambriento caminaba de aquí para allá buscando algo para comer, hasta que un carnicero le tiró un hueso. Llevando el hueso en el hocico, tuvo que cruzar un río. Al mirar su reflejo en el agua creyó ver a otro perro con un hueso más grande que el suyo, así que intentó arrebatárselo de un solo mordisco. Pero cuando abrió el hocico, el hueso que llevaba cayó al río y se lo llevó la corriente. Muy triste quedó aquel perro al darse cuenta de que había soltado algo que era real por perseguir lo que solo era un reflejo. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de Blancanieves y los 7 enanos. Había una vez una joven y bella princesa llamada Blancanieves que vivía en un reino muy lejano con su padre y madrastra. Su madrastra, la reina, era también muy hermosa,
pero arrogante y orgullosa. Se pasaba todo el día contemplándose frente al espejo. El espejo era mágico y cuando se paraba frente a él, le preguntaba: Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? Entonces el espejo respondía: Tú eres la más hermosa de todas las mujeres. La reina quedaba satisfecha, pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. Sin embargo, con el pasar de los años, la belleza y bondad de Blancanieves se hacían más evidentes. Por todas sus buenas cualidades, superaba mucho la belleza física de la reina. Y llegó al fin un día en que la reina preguntó de nuevo: Espejito, espejito, ¿quién es la más hermosa del reino? El espejo contestó: Blancanieves, a quien su bondad la hace ser aún más bella que tú. La reina se llenó de ira y ordenó la presencia del cazador y le dijo: Llévate a la joven princesa al bosque y asegúrate de que las bestias salvajes se encarguen de ella. Con engaños, el cazador llevó a Blancanieves al bosque, pero cuando estaba a punto de cumplir las órdenes de la reina, se apiadó de la bella joven y dijo: Corre, vete lejos, pobre muchacha. Busca un lugar seguro donde vivir. Encontrándose sola en el gran bosque, Blancanieves corrió tan lejos como pudo hasta la llegada del anochecer. Entonces divisó una pequeña cabaña y entró en ella para dormir. Todo lo que había en la cabaña era pequeño. Había una mesa con un mantel blanco y 7 platos pequeños, y con cada plato una cucharita. También, había 7 pequeños cuchillos y tenedores, y 7 jarritas llenas de agua. Contra la pared se hallaban 7 pequeñas camas, una junto a la otra, cubiertas con colchas tan blancas como la nieve. Blancanieves estaba tan hambrienta y sedienta que comió un poquito de vegetales y pan de cada platito y bebió una gota de cada jarrita. Luego, quiso acostarse en una de las camas, pero ninguna era de su medida, hasta que finalmente pudo acomodarse en la 7ª. Cuando ya había oscurecido, regresaron los dueños de la cabaña. Eran 7 enanos que cavaban y extraían oro y piedras preciosas en las montañas. Ellos encendieron sus 7 linternas y observaron que alguien había estado en la cabaña, pues las cosas no se encontraban en el mismo lugar. El primero dijo: ¿Quién se ha sentado en mi silla? El segundo dijo: ¿Quién comió de mi plato? El tercero dijo: ¿Quién mordió parte de mi pan? El cuarto dijo: ¿Quién tomó parte de mis vegetales? El quinto dijo: ¿Quién usó mi tenedor? El sexto dijo: ¿Quién usó mi cuchillo? El séptimo dijo: ¿Quién bebió de mi jarra? Entonces el primero observó una arruga en su cama y dijo: Alguien se ha metido en mi cama. Y los demás fueron a revisar sus camas, diciendo: Alguien ha estado en nuestras camas también. Pero cuando el séptimo miró su cama, encontró a Blancanieves durmiendo plácidamente y llamó a los demás. ¡Oh, cielos! Susurraron. ¡Qué encantadora muchacha! Cuando llegó el amanecer, Blancanieves se despertó muy asustada al ver a los 7 enanos parados frente a ella. Pero los enanos eran muy amistosos y le preguntaron su nombre. Mi nombre es Blancanieves, respondió, y les contó todo acerca de su malvada madrastra. Los enanos dijeron: Si puedes limpiar nuestra casa, cocinar, tender las camas, lavar, coser y tejer, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Blancanieves aceptó feliz y se quedó con ellos. Pasó el tiempo y un día, la reina decidió consultar a su espejo y descubrió que la princesa vivía en el bosque. Furiosa, envenenó una manzana y tomó la apariencia de una anciana. Un bocado de esta manzana hará que Blancanieves duerma para siempre, dijo la malvada reina. Al día siguiente, los enanos se marcharon a trabajar y Blancanieves se quedó sola. Poco después, la reina disfrazada de anciana se acercó a la ventana de la cocina. La princesa le ofreció un vaso de agua. Eres muy bondadosa, dijo la anciana. Toma esta manzana como gesto de agradecimiento. En el momento en que Blancanieves mordió la manzana, cayó desplomada. Los enanos, alertados por los animales del bosque, llegaron a la cabaña mientras la reina huía. Con gran tristeza, colocaron a Blancanieves en una urna de cristal. Todos tenían la esperanza de que la hermosa joven despertase un día. Y el día llegó cuando un apuesto príncipe que cruzaba el bosque en su caballo, vio a la hermosa joven en la urna de cristal y maravillado por su belleza,
le dio un beso en la mejilla, la joven despertó al haberse roto el hechizo. Blancanieves y el príncipe se casaron y vivieron felices para siempre. Fin. Eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el cuento de Ricitos de Oro. Érase una vez una familia de osos que vivían en una linda casita en el bosque. Papá oso era muy grande, mamá osa era de tamaño mediano y Osito era pequeño. Una mañana, mamá osa sirvió la más deliciosa avena para el desayuno, pero como estaba demasiado caliente para comer, los tres osos decidieron ir de paseo por el bosque mientras se enfriaba. Al cabo de unos minutos, una niña llamada Ricitos de Oro llegó a la casa de los osos y tocó la puerta. Al no encontrar respuesta, abrió la puerta y entró en la casa sin permiso. En la cocina había una mesa con 3 tazas de avena, una grande, una mediana y una pequeña. Ricitos de Oro tenía un gran apetito y la avena se veía deliciosa. Primero, probó la avena de la taza grande, pero la avena estaba muy fría y no le gustó. Luego, probó la avena de la taza mediana, pero la avena estaba muy caliente y tampoco le gustó. Por último, probó la avena de la taza pequeña y esta vez la avena no estaba ni fría ni caliente, estaba perfecta. La avena estaba tan deliciosa que se la comió toda sin dejar ni un poquito. Después de comer el desayuno de los osos, Ricitos de Oro fue a la sala. En la sala había 3 sillas, una grande, una mediana y una pequeña. Primero, se sentó en la silla grande, pero la silla era muy alta y no le gustó. Luego, se sentó en la silla mediana, pero la silla era muy ancha y tampoco le gustó. Fue entonces que encontró la silla pequeña y se sentó en ella, pero la silla era frágil y se rompió bajo su peso. Buscando un lugar para descansar, Ricitos de Oro subió las escaleras. Al final del pasillo había un cuarto con 3 camas, una grande, una mediana y una pequeña. Primero, se subió a la cama grande, pero estaba demasiado dura y no le gustó. Después, se subió a la cama mediana, pero estaba demasiado blanda y tampoco le gustó. Entonces, se acostó en la cama pequeña. La cama no estaba ni demasiado dura ni demasiado blanda. De hecho, se sentía perfecta. Ricitos de Oro se quedó profundamente dormida. Al poco tiempo, los 3 osos regresaron del paseo por el bosque. Papá oso notó inmediatamente que la puerta se encontraba abierta. Alguien ha entrado a nuestra casa sin permiso, se sentó en mi silla y probó mi avena, dijo papá oso con una gran voz de enfado. Alguien se ha sentado en mi silla y probó mi avena, dijo mamá osa con una voz medio enojada. Entonces, dijo Osito con su pequeña voz. Alguien se comió toda mi avena y rompió mi silla. Los 3 osos subieron la escalera. Al entrar en la habitación, papá oso dijo. Alguien se ha acostado en mi cama. Y mamá osa exclamó. Alguien se ha acostado en mi cama también. Y Osito dijo. Alguien está durmiendo en mi cama. Y se puso a llorar desconsoladamente. El llanto de Osito despertó a Ricitos de Oro, que muy asustada saltó de la cama y corrió escaleras abajo hasta llegar al bosque para jamás regresar a la casa de los osos. Y así finaliza este divertido cuento. Me despido por el día de hoy amigos. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de Rapunzel. Había una vez una pareja que por mucho tiempo deseaba tener un bebé, hasta que por fin ese deseo se hizo realidad. A través de la ventana trasera de la pequeña casa donde vivían, podían ver un espléndido jardín que estaba lleno de las más bellas plantas y las más suculentas frutas y vegetales. El jardín estaba rodeado por un alto muro, y nadie se atrevía a entrar a él, porque pertenecía a una bruja muy malvada. Un día, la mujer se asomó a la ventana y vio en el jardín un huerto de espinacas frescas y verdes. Tanto era su anhelo de probarlas que se enfermó gravemente. El hombre, muy preocupado por la salud de su esposa, decidió tomar el riesgo de entrar al jardín de la bruja. De manera que, en la noche trepó el alto muro que separaba el jardín, rápidamente desenterró un puñado de espinacas y se lo llevó a su mujer.
Ella inmediatamente preparó una ensalada, la cual se deleitó en comer. Las espinacas eran tan deliciosas, que al día siguiente su deseo se hizo aún más grande. Nuevamente, el hombre quiso complacerla y se dispuso a trepar el muro. Pero tan pronto había desenterrado el puñado de espinacas, para su horror, vio a la bruja parada frente a él. ¿Cómo puedes atreverte a entrar a mi jardín y como un ladrón llevarte mis espinacas? Te juro que pagarás por esto, dijo la bruja con un tono muy amenazante. Le ofrezco mis disculpas, respondió el hombre con voz temblorosa, hice esto por necesidad. Mi esposa está embarazada y al ver sus espinacas sintió un anhelo que se apoderó de ella, desde ese entonces ha estado muy enferma. La ira de la bruja disminuyó un poco, y dijo: si las cosas son como dices, te permitiré tomar todas las espinacas que quieras, estas salvarán la vida de tu esposa, pero bajo una condición, me tienes que dar el hijo que tu esposa va a tener. Yo seré su madre, conmigo será feliz y nunca le faltará nada. El pobre hombre estaba tan aterrorizado que no tuvo más remedio que aceptar. Tan pronto la esposa dio a luz, la bruja se llevó a la niña y la llamó Rapunzel. Rapunzel se convirtió en la niña más hermosa bajo el sol. Cuando tenía 12 años, la bruja la encerró en una torre en medio de un espeso bosque. La torre no tenía escaleras ni puertas, solo una pequeña ventana en lo alto. Cada vez que la bruja quería subir a la torre, se paraba bajo la ventana y gritaba: Rapunzel, Rapunzel, deja tu trenza caer. La niña dejaba caer por la ventana su larga trenza dorada y la bruja subía a la torre. Muchos años después, el hijo del rey estaba cabalgando por el bosque. Al acercarse a la torre, escuchó una canción tan hermosa que lo hizo detenerse. Era Rapunzel, que estaba pasando el tiempo cantando con su dulce y hermosa voz. El príncipe quiso alcanzarla, y buscó una puerta en la torre, pero no encontró alguna. Entonces, cabalgó al palacio. Sin embargo, la canción le había llegado tan profundo al corazón, que siguió regresando al bosque todos los días para escucharla. Un día, mientras estaba escondido detrás de un árbol, vio a la bruja acercarse y la escuchó decir: Rapunzel, Rapunzel, deja tu trenza caer. Sabiendo cómo subir la torre, el príncipe regresó en la noche y gritó: Rapunzel, Rapunzel, deja tu trenza caer. Rapunzel dejó caer su trenza pensando que era la malvada bruja y el príncipe subió. Al principio Rapunzel se asustó, pero el príncipe le explicó que la había escuchado cantar y que su hermosa voz le había robado el corazón. Rapunzel perdió el miedo y cuando él le preguntó si lo tomaría como esposo, ella aceptó feliz. Los dos pensaron que la mejor manera para que Rapunzel escapara de la torre sería que el príncipe le trajera un hilo de seda todos los días y que ella lo tejiera en una escalera para luego descenderla. Pero un día, mientras Rapunzel estaba tejiendo la escalera, la bruja vino a visitarla y gritó: Rapunzel, Rapunzel, deja tu trenza caer. Cuando la bruja malvada entró en la habitación de Rapunzel, vio la escalera y se enojó muchísimo. «Me has traicionado», dijo furiosa. Sin decir más, la malvada bruja tomó un par de tijeras y cortó el hermoso cabello de Rapunzel. Al día siguiente, cuando el príncipe llegó con más hilo de seda, la bruja lo engañó arrojándole la trenza por la ventana para que él subiera. Al entrar a la torre, no vio a su querida Rapunzel sino a la bruja. «Nunca volverás a ver a tu Rapunzel», dijo la bruja en medio de carcajadas. El príncipe estaba tan desesperado por encontrar a Rapunzel que, sin pensarlo, saltó de la torre y cayó sobre unas espinas que lo dejaron ciego. Durante muchos años, vagó por el bosque hasta que tropezó con un hermoso lago. Allí escuchó un canto que reconoció al instante, era la voz de su querida Rapunzel. Cuando Rapunzel vio al príncipe, se abalanzó sobre él llorando. Sus lágrimas se posaron sobre los ojos del príncipe y pudo él volver a ver. Rapunzel y el príncipe se casaron y fueron felices para siempre. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de Pinocho.
Había una vez un anciano carpintero llamado Gepeto que era muy feliz haciendo juguetes de madera para los niños de su pueblo. Un día, hizo una marioneta de una madera de pino muy especial y decidió llamarla Pinocho. En la noche, un hada azul llegó al taller del anciano carpintero. Buen Gepeto, dijo mientras el anciano dormía, has hecho a los demás tan felices, que mereces que tu deseo de ser padre se haga realidad. Sonriendo, el hada azul tocó la marioneta con su varita mágica. Despierta, pequeña marioneta hecha de pino, despierta. El regalo de la vida es tuyo. Y en un abrir y cerrar de ojos, el hada azul dio vida a Pinocho. Pinocho, si eres valiente, sincero y desinteresado, algún día serás un niño de verdad, dijo el hada azul. Luego se volvió hacia un grillo llamado Pepe Grillo, que vivía en la alacena de Gepeto. Pepe Grillo, dijo el hada azul, debes ayudar a Pinocho. Serás su conciencia y guardián del conocimiento del bien y del mal. Al día siguiente, Gepeto envió con orgullo a su pequeño niño de madera a la escuela, pero como era tan pobre, tuvo que vender su abrigo para comprar los libros escolares. Pinocho, Pepe Grillo te mostrará el camino, dijo Gepeto. Por favor, no te distraigas y llega a la escuela a tiempo. Pinocho salió de casa, pero nunca llegó a la escuela. En cambio, decidió ignorar los consejos de Pepe Grillo y vender los libros para comprar un tiquete para el teatro de marionetas. Cuando Pinocho comenzó a bailar con las marionetas, el titiritero, sorprendido con las habilidades del niño de madera, le preguntó si quería unirse a su espectáculo de marionetas. Pinocho aceptó alegremente. Sin embargo, las intenciones del malvado titiritero eran muy diferentes. Su plan era hacerse rico con la única marioneta con vida en el mundo. De inmediato, encerró a Pinocho y a Pepe Grillo en una jaula. Fue entonces que Pinocho reconoció su error y comenzó a llorar. El hada azul apareció de la nada. Aunque el hada azul conocía las razones por las cuales Pinocho se encontraba atrapado, aún así, le preguntó. Pinocho, ¿por qué estás en esta jaula? Pero Pinocho no quiso contarle la verdad. Entonces algo extraño sucedió. Su nariz comenzó a crecer más y más. Cuanto más hablaba, más crecía. Cada vez que digas una mentira, tu nariz crecerá, dijo el hada azul. Por favor, haz que se detenga, dijo Pinocho, prometo no mentir de nuevo. Al día siguiente, camino a la escuela, Pinocho conoció a un niño. Ven conmigo al país de los juguetes. En este lugar todos los días son vacaciones, dijo el niño con emoción. Hay juguetes y golosinas y lo mejor de todo, no tienes que ir a la escuela. Olvidando nuevamente los consejos del hada azul y Pepe Grillo, Pinocho salió corriendo con el niño al país de los juguetes. Al llegar, se divirtió muchísimo jugando y comiendo golosinas. De pronto, las orejas de Pinocho y los otros niños del país de los juguetes comenzaron a hacerse muy largas. Por no querer ir a la escuela, se estaban convirtiendo en burros. Convertidos en burros, Pinocho y los niños llegaron a un circo. El maestro de ceremonias hizo que Pinocho trabajara para el circo sin descanso. Allí, Pinocho se lastimó la pierna mientras hacía trucos. Enojado, el maestro de ceremonias lo tiró al mar junto con Pepe Grillo. En el agua, el hechizo se rompió y Pinocho volvió a su forma de marioneta, pero una ballena que nadaba cerca abrió su enorme boca y se lo tragó entero. En la oscuridad del estómago de la ballena, Pinocho lloró mientras que Pepe Grillo intentaba consolarlo. Fue en ese momento que vio a Gepeto en su bote. Hijo mío, te estaba buscando por tierra y mar cuando la ballena me tragó. Estoy tan contento de haberte encontrado, dijo Gepeto. Los dos se abrazaron encantados. De ahora en adelante seré bueno y responsable, prometió Pinocho entre lágrimas. Aprovechando que la ballena dormía, Gepeto, Pinocho y Pepe Grillo prendieron una fogata dentro de ella y saltaron de su enorme boca cuando el fuego la hizo estornudar. Luego, navegaron hasta llegar a casa. Pero Gepeto cayó enfermo, Pinocho lo alimentó y cuidó con mucho esmero y dedicación. Papá, iré a la escuela y trabajaré mucho para llenarte de orgullo, dijo Pinocho. Cumpliendo su promesa, Pinocho estudió mucho en la escuela. Entonces un día sucedió algo maravilloso. El hada azul apareció y le dijo: Pinocho,
eres valiente, sincero y tienes un corazón bondadoso y desinteresado, mereces convertirte en un niño de verdad. Y fue así como el niño de madera se convirtió en un niño de verdad. Gepetto y Pinocho vivieron felices para siempre. Fin. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de Los Tres Cochinitos. En un pueblito no muy lejano, vivía una mamá cerdita junto con sus tres cerditos. Todos eran muy felices hasta que un día la mamá cerdita les dijo: Hijitos, ustedes ya han crecido, es tiempo de que sean cerditos adultos y vivan por sí mismos. Antes de dejarlos ir, les dijo: En el mundo nada llega fácil, por lo tanto, deben aprender a trabajar para lograr sus sueños. Mamá cerdita se despidió con un besito en la mejilla y los tres cerditos se fueron a vivir en el mundo. El cerdito menor, que era pero muy perezoso, no prestó atención a las palabras de mamá cerdita y decidió construir una casita de paja para terminar temprano y acostarse a descansar. El cerdito del medio, que era medio perezoso, medio prestó atención a las palabras de mamá cerdita y construyó una casita de palos. La casita le quedó chueca porque como era medio perezoso no quiso leer las instrucciones para construirla. La cerdita mayor, que era la más aplicada de todos, prestó mucha atención a las palabras de mamá cerdita y quiso construir una casita de ladrillos. La construcción de su casita le tomaría mucho más tiempo. Pero esto no le importó, su nuevo hogar la albergaría del frío y también del temible lobo feroz. Y hablando del temible lobo feroz, este se encontraba merodeando por el bosque cuando vio al cerdito menor durmiendo tranquilamente a través de su ventana. Al lobo le entró un enorme apetito y pensó que el cerdito sería un muy delicioso bocadillo, así que tocó a la puerta y dijo: Cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito menor se despertó asustado y respondió: No, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo feroz se enfureció y dijo: Soplaré y resoplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas y la casita de paja se vino al piso. Afortunadamente, el cerdito menor había escapado hacia la casa del cerdito del medio mientras el lobo seguía soplando. El lobo feroz, sintiéndose engañado, se dirigió a la casa del cerdito del medio y al tocar la puerta dijo: Cerdito, cerdito, déjame entrar. El cerdito del medio respondió: No, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo: Soplaré y resoplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas y la casita de palo se vino abajo. Por suerte, los dos cerditos habían corrido hacia la casa de la cerdita mayor mientras que el lobo feroz seguía soplando y resoplando. Los dos hermanos, casi sin respiración, le contaron toda la historia. Hermanitos, hace mucho frío y ustedes la han pasado muy mal, así que disfrutemos la noche al calor de la fogata, dijo la cerdita mayor y encendió la chimenea. Justo en ese momento, los tres cerditos escucharon que tocaban la puerta. Cerdita, cerdita, déjame entrar, dijo el lobo feroz. La cerdita respondió: No, no y no, nunca te dejaré entrar. El lobo hambriento se enfureció y dijo: Soplaré y tu casa derribaré. El lobo sopló y resopló con todas sus fuerzas, pero la casita de ladrillos resistía sus soplidos y resoplidos. Más enfurecido y hambriento que nunca decidió trepar el techo para meterse por la chimenea. Al bajar la chimenea, el lobo se quemó la cola con la fogata. ¡Ay! Gritó el lobo. Y salió corriendo por el bosque para nunca más ser visto. Un día cualquiera, mamá cerdita fue a visitar a sus queridos cerditos y descubrió que todos tres habían construido casitas de ladrillos. Los tres cerditos habían aprendido la lección. En el mundo nada llega fácil, por lo tanto, debemos trabajar para lograr nuestros sueños. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín.
Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de El gato con botas. Érase una vez un molinero muy pobre que dejó a sus 3 hijos por herencia un molino, un asno y un gato. En el reparto, el molino fue para el hijo mayor, el asno para el segundo y el gato para el más joven. Este último se lamentó de su suerte en cuanto supo cuál era su parte. ¿Qué será de mí? Mis hermanos trabajarán juntos y harán fortuna, pero yo solo tengo un gato. El gato escuchó las palabras de su joven amo y decidido a ayudarlo, dijo: No se preocupe mi señor, yo puedo ser más útil y valioso de lo que piensa. Le pido que por favor me regale un saco y un par de botas para andar entre los matorrales. Aunque el joven amo no creyó en las palabras del gato, le dio lo que pedía pues sabía que él era un animal muy astuto. Poniendo su plan en marcha, el gato reunió algunas zanahorias y se fue al bosque a cazar conejos. Con el saco lleno de conejos y sus botas nuevas, se dirigió hacia el palacio real y consiguió ser recibido por el rey. Su Majestad, soy el gato con botas, leal servidor del marqués de Carabás, este fue el primer nombre que se le ocurrió al gato. El marqués quiere ofrecerle estos regalos. Los conejos agradaron mucho al rey. Al día siguiente, el gato con botas volvió al bosque y atrapó un jabalí. Una vez más, lo presentó al rey, como un regalo del marqués de Carabás. Durante varias semanas, el gato con botas atrapó más animales para presentarlos como regalos al rey. El rey estaba muy complacido con el marqués de Carabás. Un día, el gato se enteró que el rey iba de visita al río en compañía de su hija, la princesa, y le dijo a su amo: Haga lo que le pido mi señor, vaya al río y báñese en el lugar indicado. Yo me encargaré del resto. El joven amo le hizo caso al gato. Cuando la carroza del rey pasó junto al río, el gato se puso a gritar con todas sus fuerzas: ¡Socorro, socorro! El señor marqués de Carabás se está ahogando. Recordando todos los regalos que el marqués le había dado, el rey ordenó a su guarda a ayudar al joven. Como el supuesto marqués de Carabás se encontraba empapado y su ropa se había perdido en la corriente del río, el rey también ordenó que lo vistieran con el traje más elegante y lo invitó a pasar al carruaje. En el interior del carruaje se encontraba la princesa quien se enamoró inmediatamente del apuesto y elegante marqués de Carabás. El gato, encantado de ver que su plan empezaba a dar resultado, se fue delante de ellos. Al encontrar unos campesinos que cortaban el prado en un enorme terreno, dijo: Señores campesinos, si el rey llegara a preguntarles a quién pertenecen estas tierras, deben contestarle que pertenecen al marqués de Carabás. Háganlo y recibirán una gran recompensa. Cuando el rey se detuvo a preguntar, los campesinos contestaron al unísono: Su Majestad, estas tierras son de mi señor, el marqués de Carabás. El gato, caminando adelante de la carroza, iba diciendo lo mismo a todos los campesinos que se encontraba. El rey preguntaba lo mismo y con cada respuesta de los campesinos, se asombraba más de la riqueza del señor marqués de Carabás. Finalmente, el ingenioso gato llegó hasta el más majestuoso castillo que tenía por dueño y señor a un horripilante y malvado ogro. De hecho, todas las tierras por las que había pasado el rey pertenecían a este castillo. El gato sabía muy bien quién era el ogro y pidió hablar con él. Para no ser rechazado, le dijo al ogro que le resultaba imposible pasar por su castillo y no tener el honor de darle sus respetos. El ogro, sintiéndose adulado, le permitió pasar. Señor, he escuchado que usted tiene el envidiable don de convertirse en cualquier animal que desee, dijo el gato. Es cierto, respondió el ogro, y para demostrarlo me convertiré en león. El gato se asustó de tener a un león tan cerca. Sin embargo, estaba decidido a seguir con su elaborado plan. Cuando el ogro volvió a su horripilante forma, el gato dijo: Sus habilidades son extraordinarias. Pero me parecería más extraordinario que usted pudiera convertirse en algo tan pequeño como un ratón. Claro que sí puedo, respondió el ogro un tanto molesto. Cuando el ogro se convirtió en ratón, el gato lo atrapó de un solo zarpazo y se lo comió. Al escuchar que se acercaba el carruaje, el gato corrió hacia las puertas del castillo para darle la bienvenida al rey. Bienvenido al castillo del señor marqués de Carabás. ¿Cómo, señor marqués de Carabás?, exclamó el rey.
¿También este castillo le pertenece? El rey, deslumbrado por la enorme fortuna del marqués de Carabás, dio su consentimiento para que se casara con la princesa. Aquel joven que antes fue pobre se había convertido en un príncipe gracias a la astucia de un gato. El joven nunca olvidó los favores del gato con botas y lo recompensó con una capa, un sombrero y un par de botas nuevas. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el cuento de Aladino. Lejos, en una ciudad de China, un joven llamado Aladino se pasaba todo el día jugando con sus amigos. Su padre, un humilde sastre, trató de enseñarle el valor del trabajo, pero Aladino se negó a ayudarlo. Incluso después de la pérdida de su padre, Aladino prefería estar en la calle vagando que ayudar a su madre a ganarse el sustento. Un día, un extraño muy adinerado se acercó al joven y al verlo sin propósito en la vida quiso engañarlo. Tu padre, Mustafa, era mi hermano. Yo soy tu tío, le dijo el extraño a Aladino. Aladino, siendo muy ingenuo, llevó al hombre a su casa. Mustafa nunca habló de un hermano, dijo la madre de Aladino. Viajé por el mundo por 40 años, respondió el hombre. Fue tanto el tiempo y la lejanía que mi hermano se olvidó de mí. Permíteme viajar con mi sobrino y haré de él un hombre muy próspero. La madre, con la ilusión de ver a su hijo convertido en un hombre de bien, aceptó la propuesta. Al día siguiente, el hombre llevó a Aladino a un bosque apartado de la ciudad y preparó una fogata arrojando en ella un polvo extraño. De repente, justo bajo la fogata, se abrió una gran zanja en la tierra. Sobrino, en esa zanja encontrarás una escalera, dijo el hombre, desciende en ella hasta que encuentres una caverna, en la caverna verás una pared con un agujero. En el agujero hay una lámpara. Tráemela. Pero el hombre era en realidad un hechicero. Él sabía de la existencia de una lámpara con poderes mágicos y había viajado una gran distancia para encontrarla. Aladino, como cualquiera en su lugar, sentía miedo de bajar la escalera. El hechicero le puso un anillo de oro con una gran esmeralda y dijo: No sientas miedo, toma este anillo como un regalo. Este es uno de los muchos regalos que recibirás de mi parte. Apúrate o nos alcanzará la noche. El anillo era lo único que el hechicero llevaba de valor. Su verdadera intención era quitárselo al joven tan pronto tuviera la oportunidad. Aladino bajó la escalera y encontró la lámpara. Cuando comenzó a subir escuchó al hechicero decir entre dientes: Cuando ese chico me entregue la lámpara, lo encerraré para siempre. Ayúdame a subir, exclamó Aladino, dándose cuenta de su error. Solo entonces te entregaré la lámpara. Dámela ahora mismo, dijo el hechicero enfurecido. Pero Aladino se negó a entregarle la lámpara. Fue entonces cuando el hechicero cerró la zanja en la tierra. No había razón para insistir, la lámpara perdería su magia si era arrebatada a la fuerza. Aladino estaba atrapado. Sin recordar que llevaba el anillo, Aladino frotó sus manos para rezar cuando de la nada apareció un genio. Soy el genio del anillo, dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Quiero volver a casa, respondió Aladino asombrado. Al instante, Aladino se encontraba en casa con su madre. No comprendo por qué ese hechicero tenía tanto interés en esta vieja y sucia lámpara, dijo Aladino mientras frotaba la lámpara con un pañuelo para limpiarla. En un segundo, apareció otro genio, mucho más grande que el genio del anillo. Soy el genio de la lámpara, dijo, ¿qué puedo hacer por ti? Tráenos algo de comer, exclamó Aladino sin dar crédito a lo que veía. El genio desapareció, luego regresó con exquisitos platos de comida. Aladino vivió cómodamente con su madre, hasta que un día, vio la hija del sultán y se enamoró de ella. Con la ayuda del genio de la lámpara, llenó un baúl con las más finas joyas y las envió con su madre al palacio. Este presente es de parte de mi hijo, Aladino, dijo la madre. Él desea casarse con su hija. ¡Qué extraordinarias joyas!, respondió el sultán. Pero tu hijo debe darme muchas más. Cuando considere que recibí lo debido,
le daré el consentimiento para casarse con mi hija. Nuevamente, con la ayuda del genio, Aladino envió más baúles llenos de joyas al palacio. El sultán estaba dichoso. No pasó mucho tiempo antes de que Aladino se casara con la princesa. Él guardó la lámpara en el palacio, pero no le habló a la princesa de su magia. Pronto, las noticias de la boda de Aladino llegaron a oídos del hechicero. A la mañana siguiente, disfrazado de mercader, salió a la calle pregonando: cambio lámparas viejas por nuevas. Cuando la princesa se enteró, salió de inmediato a cambiar la lámpara vieja y sucia de Aladino. Tan pronto la princesa le entregó la lámpara, el hechicero la frotó y apareció el genio. Desaparece a la princesa y al palacio. Llévalos junto conmigo a una tierra muy lejana, dijo el malvado hechicero. A su regreso, Aladino se enteró de que su esposa y el palacio habían desaparecido. Esta es la obra del hechicero, pensó. Desconsolado, se sentó en la orilla del río y lloró. Al frotarse los ojos con las manos, frotó también el anillo mágico. El genio del anillo apareció. «Devuélveme a mi esposa y mi palacio», exclamó Aladino. «Solo el genio de la lámpara puede hacerlo», dijo el genio del anillo. «Entonces llévame donde estén», contestó Aladino. En segundos, Aladino llegó hasta África y encontró a la princesa mirando a través de la ventana en la torre más alta del palacio. En cuanto tuvieron la oportunidad de hablar a escondidas, Aladino le preguntó por su lámpara. «El hechicero la lleva a todas partes», dijo la princesa. Aladino se acercó a ella y susurró unas pocas palabras en su oído. Esa noche, la princesa puso algo en la bebida del hechicero. Pronto, se quedó dormido. La princesa tomó la lámpara y escapó. Sin espera, Aladino frotó la lámpara haciendo aparecer al genio. «Llévanos a China, pero deja al hechicero aquí», ordenó Aladino. Antes de un abrir y cerrar de ojos, Aladino y su princesa estaban en China, nuevamente en el palacio. Y allí vivieron felices durante muchos, muchos años. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Yo soy Robotín. El día de hoy les contaré el cuento de Caperucita Roja. Érase una vez una niñita que lucía una hermosa capa de color rojo. Como la niña la usaba muy a menudo, todos la llamaban Caperucita Roja. Un día, la mamá de Caperucita Roja la llamó y le dijo: «Abuelita no se siente muy bien, he horneado unas galletitas y quiero que tú se las lleves». «Claro que sí», respondió Caperucita, poniéndose su capa y llenando su canasta de galletitas recién horneadas. Antes de salir, su mamá le dijo: «Escúchame muy bien, quédate en el camino y nunca hables con extraños». «Yo sé, mamá», respondió Caperucita Roja y salió inmediatamente hacia la casa de la abuelita. Para llegar a casa de la abuelita, Caperucita debía atravesar un camino a lo largo del espeso bosque. En el camino, se encontró con el lobo. «Hola niñita, ¿hacia dónde te diriges en este maravilloso día?», preguntó el lobo. Caperucita Roja recordó que su mamá le había advertido no hablar con extraños, pero el lobo lucía muy elegante, además era muy amigable y educado. «Voy a la casa de abuelita, señor lobo», respondió la niña. «Ella se encuentra enferma y voy a llevarle estas galletitas para animarla un poco». «¡Qué buena niña eres!», exclamó el lobo. «¿Qué tan lejos tienes que ir?». «Oh. Debo llegar hasta el final del camino, ahí vive abuelita», dijo Caperucita con una sonrisa. «Te deseo un muy feliz día, mi niña», respondió el lobo. El lobo se adentró en el bosque. Él tenía un enorme apetito y no era de confiar. Así que corrió hasta la casa de la abuela antes de que Caperucita pudiera alcanzarlo. Su plan era comerse a la abuela, a Caperucita Roja y a todas las ricas galletitas. El lobo tocó la puerta de la abuela. Al verlo, la abuelita corrió despavorida dejando atrás su chal. El lobo tomó el chal de la viejecita y luego se puso sus lentes y su gorrito de noche. Rápidamente, se trepó en la cama de la abuelita, cubriéndose hasta la nariz con la manta. Pronto escuchó que tocaban la puerta. «Abuelita, soy yo, Caperucita Roja».
Con voz disimulada, tratando de sonar como la abuelita, el lobo dijo: «Pasa mi niña, estoy en camita». Caperucita Roja pensó que su abuelita se encontraba muy enferma porque se veía muy pálida y sonaba terrible. «Abuelita, abuelita, ¿qué ojos más grandes tienes?» «Son para verte mejor», respondió el lobo. «Abuelita, abuelita, ¿qué orejas más grandes tienes?» «Son para oírte mejor», susurró el lobo. «Abuelita, abuelita, ¿qué dientes más grandes tienes?» «Son para comerte mejor». Con estas palabras, el malvado lobo tiró su manta y saltó de la cama. Asustada, Caperucita salió corriendo hacia la puerta. Justo en ese momento, un leñador se acercó a la puerta, la cual se encontraba entreabierta. La abuelita estaba escondida detrás de él. Al ver al leñador, el lobo saltó por la ventana y huyó espantado para nunca ser visto. La abuelita y Caperucita Roja agradecieron al leñador por salvarlas del malvado lobo y todos comieron galletitas con leche. Ese día Caperucita Roja aprendió una importante lección. Nunca debes hablar con extraños. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Síganos para escuchar más cuentos. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de la liebre y la tortuga. Había una vez una liebre muy vanidosa que se pasaba todo el día presumiendo de lo rápido que podía correr. Cansada de siempre escuchar sus alardes, la tortuga la retó a competir en una carrera. «Qué chistosa que eres, tortuga, debes estar bromeando», dijo la liebre mientras se reía a carcajadas. «Ya veremos, liebre, guarda tus palabras hasta después de la carrera», respondió la tortuga. Al día siguiente, los animales del bosque se reunieron para presenciar la carrera. Todos querían ver si la tortuga en realidad podía vencer a la liebre. El oso comenzó la carrera gritando: «En sus marcas, listos, ya». La liebre se adelantó inmediatamente, corrió y corrió más rápido que nunca. Luego, miró hacia atrás y vio que la tortuga se encontraba a unos pocos pasos de la línea de inicio. «Tortuga lenta e ingenua», pensó la liebre. «¿Por qué habrá querido competir, si no tiene ninguna oportunidad de ganar?» Confiada en que iba a ganar la carrera, la liebre decidió parar en medio del camino para descansar debajo de un árbol. La fresca y agradable sombra del árbol era muy relajante, tanto así que la liebre se quedó dormida. Mientras tanto, la tortuga siguió caminando lento, pero sin pausa. Estaba decidida a no darse por vencida. Pronto, se encontró con la liebre durmiendo plácidamente. La tortuga estaba ganando la carrera. Cuando la tortuga se acercó a la meta, todos los animales del bosque comenzaron a gritar de emoción. Los gritos despertaron a la liebre, que no podía dar crédito a sus ojos. La tortuga estaba cruzando la meta y ella había perdido la carrera. Moraleja: ten una buena actitud y no te burles de los demás. Puedes ser más exitoso haciendo las cosas con constancia y disciplina que actuando rápida y descuidadamente. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de Patito Feo. En la granja había un gran alboroto, los polluelos de mamá Pata estaban rompiendo el cascarón. Uno a uno, comenzaron a salir. Mamá Pata estaba tan emocionada con sus adorables patitos que no notó que uno de sus huevos, el más grande de todos, permanecía intacto. A las pocas horas, el último huevo comenzó a romperse. Mamá Pata, todos los polluelos y los animales de la granja, se encontraban a la expectativa de conocer al pequeño que tardaba en nacer. De repente, del cascarón salió un patito muy alegre. Cuando todos lo vieron se quedaron sorprendidos. Este patito no era pequeño ni amarillo y tampoco estaba cubierto de suaves plumas. Este patito era grande, gris y en vez del esperado graznido, cada vez que hablaba sonaba como una corneta vieja. Aunque nadie dijo nada, todos pensaron lo mismo: este patito es demasiado feo. Pasaron los días y todos los animales de la granja se burlaban de él.
El patito feo se sintió muy triste y una noche escapó de la granja para buscar un nuevo hogar. El patito feo recorrió la profundidad del bosque y cuando estaba a punto de darse por vencido, encontró el hogar de una humilde anciana que vivía con una gata y una gallina. El patito se quedó con ellos durante un tiempo, pero como no estaba contento, pronto se fue. Al llegar el invierno, el pobre patito feo casi se congela. Afortunadamente, un campesino lo llevó a su casa a vivir con su esposa e hijos. Pero el patito estaba aterrado de los niños, quienes gritaban y brincaban todo el tiempo y nuevamente escapó, pasando el invierno en un estanque pantanoso. Finalmente, llegó la primavera. El patito feo vio a una familia de cisnes nadando en el estanque y quiso acercárseles. Pero recordó cómo todos se burlaban de él y agachó la cabeza avergonzado. Cuando miró su reflejo en el agua se quedó asombrado. Él no era un patito feo, sino un apuesto y joven cisne. Ahora sabía por qué se veía tan diferente a sus hermanos y hermanas. Ellos eran patitos, pero él era un cisne. Feliz, nadó hacia su familia. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de la princesa y el sapo. En una tierra muy lejana, una princesa disfrutaba de la brisa fresca de la tarde afuera del palacio de su familia. Ella llevaba consigo una pequeña bola dorada que era su posesión más preciada. Mientras jugaba, la arrojó tan alto que perdió vista de ella y la bola rodó hacia un estanque. La princesa comenzó a llorar desconsoladamente. Entonces, una pequeña rana salió del estanque saltando. ¿Qué pasa, bella princesa?, preguntó la rana. La princesa se enjugó las lágrimas y dijo: Mi bola dorada favorita está perdida en el fondo del estanque, y nada me la devolverá. La rana intentó consolar a la princesa, y le aseguró que podía recuperar la bola dorada si ella le concedía un solo favor. Cualquier cosa. Te daré todas mis joyas, puñados de oro y hasta mis vestidos, exclamó la princesa. La rana le explicó que no tenía necesidad de riquezas, y que a cambio solo pedía que la princesa le permitiera comer de su plato y dormir en su habitación. La idea de compartir el plato y habitación con una rana desagradó muchísimo a la princesa, pero aceptó pensando que la rana jamás encontraría el camino al palacio. La rana se sumergió en el estanque y en un abrir y cerrar de ojos había recuperado la bola. A la mañana siguiente, la princesa encontró a la rana esperándola en la puerta del palacio. He venido a reclamar lo prometido, dijo la rana. Al escuchar esto, la princesa corrió hacia su padre, llorando. Cuando el amable rey se enteró de la promesa, dijo: Una promesa es una promesa. Ahora, debes dejar que la rana se quede aquí. La princesa estaba muy enojada, pero no tuvo otra opción que dejar quedar a la rana. Fue así como la rana comió de su plato y durmió en su almohada. Al final de la tercera noche, la princesa, cansada de la presencia del huésped indeseable, se levantó de la cama y tiró la rana al piso. Entonces la rana le propuso un trato. Si me das un beso, desapareceré para siempre, dijo la rana. La princesa, muy asqueada, plantó un beso en la frente huesuda de la rana y exclamó: He cumplido con mi parte, ahora márchate inmediatamente. De repente, una nube de humo blanco inundó la habitación. Para sorpresa de la princesa, la rana era realmente un apuesto príncipe atrapado por la maldición de una bruja malvada. Su beso lo había liberado de una vida de soledad y tristeza. La princesa y el príncipe se hicieron amigos al instante, después de unos años se casaron y vivieron felices para siempre. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de El Jardín de los Corazones. En un pueblo rodeado de montañas, vivía una niña llamada Isabel que amaba cuidar su jardín. Plantaba flores siempre, pero había un rincón donde nunca crecía nada. Por más semillas que sembrara,
esa tierra se quedaba vacía. Un día, mientras recogía flores, un colibrí se posó en su hombro. Isabel, ¿quieres saber por qué ese rincón no florece?, preguntó el colibrí con una voz dulce. Claro que sí, dijo Isabel intrigada. ¿Sabías que ese rincón no necesita semillas normales, sino semillas de amor y amistad? Solo florecerá si haces algo especial por alguien más. Isabel, emocionada, decidió intentarlo. Esa tarde, llevó una bufanda que había tejido a su vecino don Joaquín, quien la recibió con una gran sonrisa. Al día siguiente, Isabel notó que un pequeño brote verde había aparecido en el rincón vacío de su jardín. Animada, Isabel siguió haciendo actos de bondad. Ayudó a su amiga Alma a estudiar para un examen difícil, regaló sus galletas favoritas a su hermanito y ayudó a su madre a ir por la compra. Cada vez que hacía algo bueno, una nueva flor nacía en el rincón mágico de su jardín. Pronto, el rincón que antes estaba vacío se llenó de flores en forma de corazón, por lo que no solo embellecieron su jardín, sino que atrajeron a todo el pueblo. Isabel aprendió que el amor y la amistad son como semillas mágicas, cuanto más las compartes, más florecen. Desde entonces, su jardín no solo fue el más bonito del pueblo, sino también el más lleno de amor. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Nos vemos a la próxima. Adiós. Yo soy su amigo Robotín. El día de hoy les contaré el cuento de la Bella y la Bestia. Érase una vez un mercader que había perdido su fortuna. Un día, debió viajar a un lugar muy lejano y les preguntó a sus hijas qué querían a su regreso. Sus dos hijas mayores pidieron joyas y vestidos, sin considerar la situación de su padre. Pero la hija menor, a quien todos llamaban Bella, dijo: Padre, solo te pido una rosa de pétalos rojos. El mercader, en su camino de regreso, tuvo que atravesar un bosque. Era una noche oscura y buscó un lugar donde dormir. Después de un rato, divisó a lo lejos un enorme castillo y se dirigió hacia él. Al acercarse a la puerta, ésta se abrió por sí sola y al no escuchar respuesta, el mercader entró, fue al comedor, se sentó a la mesa y comió los alimentos servidos en ella. Luego, encontró una habitación y se acostó en una cama suave y esponjosa. Antes de dormir, se dijo: el dueño de esta casa y sus sirvientes no tardarán en dejarse ver. Espero me perdonen la libertad que me he tomado. Al día siguiente, al salir del castillo, se detuvo a admirar un hermoso rosal y arrancó una de sus rosas, con la intención de llevársela a Bella. De repente, una bestia de aspecto feroz que llevaba una ropa de seda fina saltó de un arbusto. Te di comida y una cama para dormir. Y ahora, estás robando mis rosas, dijo rugiendo. El mercader estaba avergonzado y asustado, con voz temblorosa le ofreció disculpas. La bestia decidió dejarlo ir solo si prometía enviar a una de sus hijas al castillo. El mercader estuvo de acuerdo y corrió a casa. Desconsolado, les habló a sus hijas acerca del encuentro con la bestia. Las dos hermanas culparon a Bella por la suerte de su padre. Esto no hubiera sucedido si hubieras pedido vestidos o joyas, dijeron. Sintiéndose responsable, Bella aceptó quedarse con la bestia. La bestia trataba a Bella con mucha bondad, le ofreció la habitación más grande y le permitió recorrer su hermoso jardín. En las noches, Bella se sentaba cerca de la chimenea y cosía mientras la bestia le hacía compañía. Al principio, sentía miedo de la bestia, pero poco a poco empezó a agradarle. La bestia, sin poder contener sus sentimientos, le pidió a Bella que se casara con él, pero ella se negó. No podía olvidar su horripilante aspecto. Aún así, la bestia continuó tratándola con generosidad y mucho amor. Como Bella extrañaba mucho a su padre, la bestia le dio un espejo mágico y dijo: mira el espejo y podrás ver a tu familia. Nunca te sentirás sola. Un día, Bella miró el espejo y vio que su padre estaba muy enfermo. Entonces, fue donde la bestia suplicando y llorando: por favor, déjame ir a casa. Solo quiero ver a mi padre. La bestia rugió encolerizada. No. Nunca dejarás este castillo. Al decirlo, salió de la habitación. Pero después de un tiempo, se acercó a Bella y dijo:
Puedes ir a quedarte con tu padre por 7 días. Pero debes prometerme que regresarás. Bella, muy feliz, estuvo de acuerdo. Luego, se fue a quedar con su padre, quien pronto se recuperó con su presencia. Bella se quedó con su familia durante más de los 7 días, se había olvidado de la bestia y su castillo. Pero una noche, tuvo una terrible pesadilla en la que vio a la bestia enferma de gravedad. Bella regresó al castillo de inmediato, al ver a la bestia débil y enferma le dijo entre sollozos: «Viviré contigo para siempre». Con solo decir estas palabras, la bestia se convirtió en un apuesto príncipe y dijo: «He vivido bajo una maldición todos estos años y solo el verdadero amor pudo romper el encanto». La bella y la bestia se casaron y vivieron felices para siempre. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós. El día de hoy les contaré el emocionante cuento de El corazón perdido de Valentín. En un pequeño pueblo llamado Amorejo, vivía Valentín, un niño conocido por su gran corazón. Siempre ayudaba a sus amigos, compartía sus juguetes y regalaba sonrisas a todos. Pero un día, justo antes del día de San Valentín, el pequeño sintió que había perdido su corazón. No era que no sintiera cariño, sino que no sabía cómo demostrarlo ese año. Valentín decidió buscar su corazón perdido en casa de su mejor amiga, Susana. ¿Has visto mi corazón?, preguntó Valentín. ¿Tu corazón? Lo tienes contigo. ¿Recuerdas cómo ayer me ayudaste a arreglar mi bicicleta? Eso es amor y amistad, dijo Susana. Valentín se rascó la cabeza, pero seguía confundido. Así que fue al parque, donde encontró a Diego, su vecino, y le preguntó lo mismo. Cuando jugaste conmigo al fútbol, aunque no te gusta, demostraste tu corazón. Siempre lo tienes contigo, Valentín, le dijo Diego. Valentín todavía sentía que algo le faltaba. Entonces, visitó a la abuela Margarita e igual, le preguntó lo mismo que a Susana y Diego. La abuela Margarita lo miró con ternura y le entregó una galleta en forma de corazón. Tu corazón no está perdido, lo llevas contigo cada vez que haces algo bueno por los demás. Eso es lo que importa. Y si quieres demostrarlo más, Valentín, solo di a las personas que las quieres. Valentín se sintió lleno de alegría. Esa tarde escribió en tarjetas: gracias por estar en mi vida. Te quiero mucho. Desde entonces, Valentín entendió que su corazón nunca se había perdido, sino que estaba en sus acciones, palabras y gestos de amor y amistad. Eso fue todo por el cuento de hoy. Hola amigos. Yo soy su amigo Robotín. Y el día de hoy les contaré el emocionante cuento de la carta que cambia todo. En el pueblo de Corazoncito, vivía Leo, un niño que nunca había entendido por qué la gente celebraba San Valentín. Es solo un día para dar tarjetas cursis y chocolates, decía mientras veía a sus compañeros de clase intercambiar corazones de papel. Un día, la maestra Gabriela anunció algo especial. Mañana celebraremos el día de San Valentín. Por favor, cada quien escriba una carta para alguien importante en su vida, un amigo, un familiar o alguien que quieran agradecer. Leo frunció el ceño. No le gustaba escribir cartas, y menos de cosas tan cursis. Esa noche, mientras estaba sentado con una hoja de papel en blanco frente a él, su hermana Emma entró en su cuarto. ¿Qué haces, Leo?, preguntó curiosa. Nada importante. Tengo que escribir una carta para la escuela, pero no sé para quién. Escríbele una a mamá. Ella siempre dice que nunca recibe cartas bonitas. De pronto, Leo comprendió que había estado tan ocupado con la escuela y sus amigos que no recordaba cuando había agradecido a su mamá todo lo que hacía. Así que comenzó a escribir. Mami, gracias por ser la mejor del mundo. Sé que te esfuerzas para que tengamos todo lo necesario y a veces olvido decirte cuánto te quiero. Eres mi ejemplo a seguir. Feliz San Valentín. Al día siguiente, Leo entregó la carta a su mamá antes de ir a la escuela. Esa tarde, cuando volvió a casa, encontró en su habitación un dibujo que Emma había hecho de ellos dos. Abajo decía: gracias por ser mi hermano mayor.
Ahí, Leo entendió que San Valentín no se trataba de chocolates ni de cosas cursis, sino de demostrar cuánto quieres a las personas que te rodean. Bueno, eso fue todo por el cuento de hoy. Síganos para escuchar más cuentos infantiles. Yo soy su amigo Robotín. Nos vemos a la próxima. Adiós.